Muy buenas a todos. Nuevamente damos gracias a Dios y muchas bendiciones para todos los que estamos siguiendo esta lectura comentada de este precioso libro de cómo formar a nuestros hijos una orientación divina y humana. Muy enriquecedor, ¿no? Lo que llevamos, las dos lecturas importantes, lo que Dios nos ha mencionado en la lectura y los principios que nos enseña. Hoy vamos con el título Vasos hechos para recibir a Cristo. Vasos hechos para recibir a Cristo. Qué importante. Los hijos son como vasos. Un vaso tiene la función de recibir el contenido. Y nuestros hijos, esa similitud de vasos y que tienen la función de recibir un contenido, y Cristo es ese contenido. O sea, Cristo es el que tiene que estar dentro de nuestros hijos. Y para que Cristo esté dentro de esos hijos, alguien debe echar el contenido del vaso. Por lo tanto, nosotros como padres somos los que tenemos que llevar Cristo a nuestros hijos como contenido, ¿no? Y Cristo, después que ellos tengan la capacidad de razonar y de creer, ellos mismos van a aceptar a Cristo en sus vidas. Cristo es el contenido que está destinado para ellos. Los hijos como vasos, ¿qué son? Segunda de Corintios 4:7. Entonces, ¿qué dice 2 Corintios 4:7? Viviendo por la fe, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Quiere decir esto que nosotros somos constituidos vasos de barro. Ya en las lecturas anteriores hemos entendido que nosotros nacemos con la transgresión de Adán, con el pecado original, y entendemos que ya nosotros hemos creído como Padre en Jesús y que nuestros hijos nacen con eso y por lo tanto nosotros somos los que tenemos que conducirlo a la justificación. Y ahora estamos entendiendo que tanto nosotros como vasos somos de barro, tanto nuestros hijos son de barro. Pero lo importante del vaso, del contenido, es la excelencia del poder, o sea, es de Dios. Ese poder que está en nosotros, esa excelencia que se manifiesta en los dones y en el servicio y en el amor por el trabajo al Señor, entonces es de Dios y no de nosotros. Nosotros somos los barros, pero somos instrumentos. Y lo mismo sucede con nuestros hijos, ¿no? Para contener a Cristo. Entonces necesitan ser preservados por medio del entrenamiento de su conciencia para Cristo. Esa preservación por medio del entrenamiento es la programación mental que nosotros hacemos cuando los llevamos y los conducimos a Cristo y nosotros entregamos contenido de Cristo, bajo lo que nosotros hacemos en casa con nuestros hijos. Entonces, ese entrenamiento es la programación de la mente, porque la Escritura dice, tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, hay que conducirlo a que nuestros hijos tengan la mente de Cristo. Por lo tanto, el entrenamiento, esa inmersión en el Espíritu de Dios y en la palabra, en la oración, en el altar que se hace conforme a la lectura y a la oración, los va a entrenar para que su conciencia, allá el subconsciente, entienda que hay un Dios poderoso al que hay que adorar y que hay que obedecer. De lo contrario, no sucede nada. Y por eso hay muchos hijos que se apartan, porque quedan en la aleatoriedad de la vida y de la cotidianidad y no pasa nada día tras día y por eso se apartan de Cristo. Gloria a Dios lo que nunca vivimos eso en casa, pero que Cristo nos rescató. Y por eso estamos en esta bella y hermosa misión a la que Cristo nos trajo. Ahora, ese entrenamiento de su conciencia para que Cristo como el tesoro pueda un día entrar en ellos. Si no, no sucede como les dije. Este episodio constituye nuestra primera misión como padres cristianos y realiza completamente a nuestros hijos como seres humanos. La realización personal no es poseer todos los tesoros de la tierra, ojo.
No quiere decir que sea malo construir riquezas, ¿no? La Escritura no dice que eso es pecado, sino el primer lugar y la avaricia cuando está en el corazón. Pero la realización personal no debe ser poseer todos los tesoros de la tierra. La realización personal debe ser poseer a Cristo como el mayor y el real tesoro de la tierra dentro de nosotros. Y si por añadidura construimos riqueza, ¡boom! Estamos contenidos en los planes de Dios, en la voluntad de Dios. Y eso es más hermoso todavía, ¿no? Entonces puede haber el camino de construir riquezas sin Cristo, pero es un camino vacío. Pero cuando mi realización personal es poseer a Cristo y yo como padre llevo a mis hijos a que posean a Cristo como su mayor posesión personal, entonces ellos van a después tener cómo construir riqueza con satisfacción de Cristo, ¿no? Eso es lo más hermoso. Seguimos. Pero en términos prácticos, ¿cómo podemos entrenar la conciencia de nuestros hijos? Vamos a presentar algunos puntos importantes. Enseñar la ley moral de Dios, o sea, es enseñar la escritura, lo moral, los principios que están en la escritura y que están relacionados con los mandamientos, el resumen de los mandamientos en el Nuevo Testamento y todos los principios que se ejercen en el ministerio terrenal de Cristo y cómo elevan la ley a lo espiritual, y de ahí nosotros poder enseñarle a nuestros hijos a que puedan conocer más la palabra y los principios morales de presentarse santos y de conservarse santos para Cristo y de practicar y andar digno de ese llamamiento de Cristo, ¿no? Esa es la ley moral de conducta de nuestros hijos, que tiene que ser con los principios de la Escritura y no con los principios del mundo. Importante tiene que ver eso con la enseñanza de la Escritura, y debe ser sistemática, y debe ser continua, y debe ser intencional. Segundo, enseñar con respeto a justicia, santidad y amor de Dios, es decir, que en mi vida como padre debe haber una justicia. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo estar juzgando a mis hijos ni provocándolos a ira por culpa de mi injusticia, ¿no? Entonces tengo que ser una persona justa, tengo que ser una persona que vive también en los principios de Dios y en el amor de Dios, porque el reflejo de lo que nuestros hijos viven en casa debe ser el amor expresado por los padres para que ellos reciban el amor de Dios y entonces la mente sea reprogramada de esa transgresión adámica a la programación de Cristo y ellos lo puedan recibir. Enseñar algunos elementos importantes de la cultura humana, de los principios de la humanidad, de las buenas conductas, de la forma de proceder, de la obediencia, de conducirse con los mayores. Todo eso se aprende en casa, de algunos valores que son permisibles en los principios cristianos y que deben presentarse en la educación de la persona como una persona de la sociedad que es una persona adecuada y que se puede mover en la sociedad. Entonces, ¿qué tan importantes son esos 3 puntos, no? Y tiene que ver la ley de Dios y respecto a la justicia, también con el tema de que poder entrar en la comunicación con Dios. En cuanto a la ley moral de Dios, debemos decirle que solo existe en el universo un único Dios. No hay más dioses, un único Dios representado en el Padre Dios poderoso que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados para redimirnos, derramar su sangre. Aún salió agua de su costado para santificarnos aún más y darnos vida, como dice la palabra, y de esa manera morir y después resucitar, ascender a los cielos y mandar al Espíritu Santo de Jesucristo para que hoy more nuestra vida. Ese único Dios es el que vive en nosotros. Y eso es lo que tienen que entender nuestros hijos y eso es lo que debemos enseñarles, que es el Señor Jesucristo y que no debemos adorar a nada ni a nadie aparte de Él. Eso es muy importante. Debemos enseñarles que Dios es espíritu y que por lo tanto mora nuestro espíritu, porque el único órgano que puede contener al Espíritu de Dios es nuestro espíritu, porque nosotros somos espirituales internamente. Por lo tanto, si Dios es espíritu, solamente va a contenerse en nuestro espíritu y se puede mezclar con nosotros. Por lo tanto, ahí viene un crecimiento espiritual y se ve reflejado en nuestro cuerpo, en el exterior y en nuestra manera de conducirnos. Que su nombre debe ser honrado porque su nombre está por sobre todo nombre y por eso debe ser recordado y adorado todos los días, y por eso es un día sí y otro día también. Además, los hijos deben ser ayudados a percibir que los padres que tienen representan la autoridad de Dios en la vida de ellos.
en la parte sacerdotal y la parte de la madre y del padre con relación a la formación de los hijos y los roles que se forman en la familia cuando los padres presentan y conducen a Dios, a Cristo. Deben ser orientados a no matar, a no traicionar, a no mentir, ni a hurtar o codiciar las cosas ajenas. En cuanto a la justicia, nuestros hijos necesitan saber que Dios no soporta la injusticia. Dios es un justo y no tiene por justo al que es culpable. Eso dice la Escritura. Y que un día Él juzgará a todos los hombres conforme a sus obras que hayan hecho por medio del cuerpo. 2 Corintios 5:10. En cuanto a la necesidad, deben considerar el santo ser de Dios. 1 Pedro 1:15-16. Y que para acercarse a Él necesitan ser santos y puros. Porque dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces esa relación personal que comienzan ellos a entender cuando nosotros vamos dándole los principios y ellos van construyendo esa percepción de Cristo en su mente y la conciencia programada, ellos saben que con la santificación, apartados del pecado, es la única forma que pueden acercarse a Dios y que pueden tener relación con Dios. Y entonces ahí pueden tener una vida abundante, una vida próspera, una vida íntegra, una vida que impacte también a otras personas. En cuanto al amor, necesitan saber que jamás podrán amar a los hombres aparte de Dios, porque Dios es el verdadero amor. En cuanto a la cultura humana, necesitan relacionarse bien con las personas y aprender modales para tener una convivencia saludable con ellas. Bueno, eso tiene que ver con la forma de conducirse y cómo una persona dice, no, qué persona tan educada, qué persona tan humana, qué persona tan carismática. Y no tiene que ver con lo espiritual, sino con lo humano, que también se aprende a relacionarse con la gente. Y sobre todo, todos con aquellos que son mayores. Los padres deben enseñar a los hijos a decir las siguientes palabras: gracias, por favor, con permiso, disculpe y otras cosas más dentro de las cualidades y virtudes y valores humanos que se relacionan y coinciden con los principios de Dios. Como padres necesitamos sentarnos con nuestros hijos a invertir tiempo con ellos para explicarles el modo de relacionarse con Dios y con los hombres. Si actuamos así, nosotros los padres estaremos preservando los vasos, que son los hijos, para que no se quiebren o se llenen de desechos. Así serán preparados para que Cristo un día entre en ellos. Que Dios nos bendiga en esta misión tan especial y que es muy especial y muy ardua, la de conducir a nuestros hijos a Cristo. Y aún es más ardua cuando nosotros hemos sido rescatados por Cristo después de haber pasado nuestra infancia y nuestra adolescencia y aún nuestra juventud. Porque tenemos que cerrar brechas, sanar heridas del pasado, estar completamente sanos para conducir a nuestros hijos a Cristo. Es una tarea ardua, no es una tarea imposible, pero tenemos que nosotros como padres, si no hemos conocido a Cristo en nuestra infancia y si nuestros padres no nos conducieron a Cristo, debemos pagar un precio mucho más alto para conectarnos con Cristo en la santificación y en la consagración, para que también nuestros hijos puedan llegar. Tenemos que cortar ahí eso que venía parando la bendición, y que ahora nosotros somos ese canal de bendición para nuestros hijos. Pero eso sucede cuando los padres, nosotros nos responsabilizamos con la relación con Cristo. Tenemos que relacionarnos, tenemos que comprometernos con esa intimidad con el Espíritu de Dios, con la lectura y con esa tarea ardua todos los días con nuestros hijos, para que ellos puedan ver expresado a Cristo en nosotros y ellos puedan conducirse a Cristo de manera genuina. Aunque hayamos tenido una vida anterior, Dios ha rescatado y nos ha perdonado, y no tenemos que pensar en las cosas pasadas, solamente en que podemos construir otro destino diferente en manos de Dios para nuestros hijos. Dios les bendiga, mis hermanos, un abrazo, y que espero que estemos siendo bendecidos con esta lectura comentada, porque yo he sido y estoy siendo nuevamente bendecido con leer y comentar esta lectura. Dios les bendiga. Chao, chao.